En esta lección vamos a aprender sobre ambientes de programación. Para programar vamos a ocupar un ambiente que nos permita escribir código, compilarlo y ejecutarlo. En la cartera estudiante mencionamos dos que son relativamente populares y poderosos, que son Anaconda y Jupyter. Estos programas, si bien son bastante fuertes, son bastante pesados. Dependiendo de qué computadora tengan ustedes, puede que su computadora se pegue, sea lenta en responder, y obviamente eso es un problema que nadie quiere tener. Yo les voy a enseñar una alternativa que se llama Replit. Este es un ambiente de desarrollo en línea. Es decir, si ustedes pueden acceder a Facebook, probablemente van a poder correr Replit. Lo único que se necesita, no ocupa instalar nada más que un explorador de internet, Firefox o Chrome. En este caso estoy usando Chrome y como pueden ver estoy en google.com y todo el mundo está muy familiarizado con la forma en la que funciona Google. Estando en la página de Google van a buscar lo siguiente: Replit Python 3. Python es el lenguaje de programación que vamos a utilizar en este curso. Especificamos que es Python 3 porque Python tiene múltiples versiones. La más reciente al momento de grabación de este video es Python 3, es la que nos interesa. Replit soporta todas las versiones anteriores, entonces al especificar que es 3, pues especificamos la versión más reciente, la que nos interesa. Entonces repito, Replit Python 3. El primer resultado que nos devuelve Google es el que nos interesa, es Replit Python 3. Hacen clic en este link. Y esta es la interfaz de Replit. Esta es la interfaz en la que vamos a pasar pues una gran parte de este curso. Está dividida en 3 segmentos. Empecemos por el lado derecho. Esta pantalla negra se le conoce como consola. Cuando ustedes le piden a la computadora que imprima un resultado o que imprima, por ejemplo, un menú, la computadora lo va a imprimir en esta sección negra. Aquí no vamos a escribir código, es solo para interactuar con la computadora. La computadora, como ya les dije, va a imprimir lo que ustedes quieren que la computadora imprima. Además, cuando hagamos un menú de usuario, tipo ingrese 1 para hacer tal cosa, ingrese 2 para hacer tal otra, ustedes van a ingresar ese 1, ese 2, esas diferentes opciones en la consola. Entonces, aquí es donde la computadora imprime cosas y cuando la computadora ocupa que usted le responda cosas, ustedes la van a escribir acá. Pero no vamos a escribir nada de código, muy importante. Pasemos a la parte del medio. Ese es el editor de texto. Aquí es donde se escribe el código. Aquí es donde vamos a estar pues la gran mayoría del tiempo cuando estemos aquí en Replit. Importante destacar que esta parte tiene los números de línea. Esto es sumamente valioso porque si le están explicando el código a alguien más, pues pueden referenciar el número de línea fácilmente. Y tal vez está más importante, cuando ustedes cometan errores, Replit les va a decir que hay un error en una línea específica. Y eso les va a ayudar a ustedes a limpiar su código para que funcione claramente. La tercera y última parte de la interfaz de Replit es esta que está a la izquierda, que es la que contiene todos los archivos que ustedes van creando. Por el momento esta parte no nos importa tanto y por defecto, como pueden ver, Python siempre tiene un archivo ya abierto, que es el que vemos aquí, que se llama main.py. Como dije, esta parte no nos importa tanto por el momento, más adelante cobrará un poco más de valor. Pero quiero destacar una cosa, la terminación .py. Las computadoras son un poco torpes a la hora de tratar de entender para qué es un archivo específico. Por ejemplo, no es lo mismo un video que un PDF, que un archivo de texto, que un archivo de Word. Por ejemplo, si ustedes tienen un archivo de texto de Word que tiene tamaño de letra, color de letra, tiene un montón de cosas bastante elaboradas y tratan de leer ese archivo con bloc de notas, que es un editor de texto mucho más sencillo, pues van a ver que el bloc de notas les va a abrir el archivo con un montón de basura, documentos y letras que no tienen sentido, y eso es porque el bloc de notas no comprende ese archivo que ustedes están tratando de abrir.
Vean un ejemplo. Aquí tengo el bloc de notas. Y voy a decirle que me abra un archivo. Le voy a pedir que me averigüe todos los archivos. Y aquí pueden ver que tengo archivos de PowerPoint. Si yo le pido que me abra este, ven lo que sucede. Eso no quiere decir que el archivo de PowerPoint está dañado. Quiere decir que el programa bloc de notas no comprende lo que está aquí adentro. Si abriésemos esta presentación con PowerPoint, PowerPoint probablemente sí va a ser capaz de interpretar todo lo que está almacenado en el documento y abrirlo. Pueden ver que incluso la terminación del documento de PowerPoint es pptx. Esta terminación es lo que le dice a la computadora con qué programa abrir un archivo. Es muy importante. Ahora, uno puede obviamente forzar a la computadora, como lo acabo de hacer yo, a abrir un archivo, terminación pptx, con un programa que no es PowerPoint. La computadora le da a uno esa flexibilidad. Sin embargo, pues no tiene mucho sentido. Mejor abrirlo con el programa que realmente comprende lo que está contenido en ese archivo. La misma funcionalidad tiene esta terminación .py. Este .py, como lo pueden probablemente inferir, significa archivo Python. Y cuando ustedes traten de ejecutar un archivo .py, la computadora va a entender que esto es código Python y que lo debe ejecutar como código Python. No va a tratar de abrirlo con PowerPoint ni con bloc de notas, lo va a ejecutar como código. ¿Ok? Eso es lo único que nos importa por el momento en esta sección. Estas son las tres secciones que nos interesan. Además, hay un botón muy importante que no está en ninguna de esas tres secciones, que es este botón, el botón de Run o ejecutar. Cuando ustedes tengan código que compile, que esté listo para probar, ustedes pueden hacer clic en este botón y Replit va a ejecutar el código que ustedes tengan escrito acá. Por ejemplo, algo muy usual, que es una práctica que se hace en la informática, es el Hola Mundo. Es una línea de código muy sencilla, pero nada más para verificar que uno sabe cómo pedirle a la computadora que le imprima algo. La frase que casi siempre se usa por costumbre es Hola Mundo, es decir, pedirle a la computadora que salude al mundo. La instrucción es print. Print es una instrucción que imprime un mensaje en la consola. ¿Qué mensaje quiero que imprima? Pues ya como dijimos, Hola Mundo. Entonces, esta instrucción print tiene un formato muy específico. Primero viene la instrucción print, que significa imprimir en inglés, y luego viene seguido de dos paréntesis. Sin entrar mucho en detalle, lo vamos a ver un poco más adelante, lo que se pasa dentro de los paréntesis es un parámetro. Si ustedes le dicen a la computadora que quieren imprimir algo, pues tienen que indicar a la computadora qué quieren imprimir. Este es un parámetro y los parámetros van entre paréntesis. En este caso queremos que nos imprima la hilera Hola Mundo. Hilera o frase. Esto, para ejecutarlo, observen la consola. Si yo hago clic aquí en el botón de ejecutar, la computadora debería imprimirnos Hola Mundo. Y así es como sabemos que Replit está funcionando, que la instrucción se ejecutó correctamente y que Replit nos está saludando. Hola Mundo. Para entrar un poquito más en detalle, ¿qué pasa si yo cometo un error? ¿Qué pasa si yo abrí y cerré un paréntesis, pero digamos que no cerré el paréntesis? Pues este es un error de sintaxis y vean lo que sucede cuando trato de ejecutar el código. Replit nos da en letras rojas bastante visibles un mensaje de error. Y nos dice que está en el archivo main.y, que es este que estamos viendo acá. Y nos dice que está en la línea 2. Es muy importante que observen que es línea 2. Dice que es un error de sintaxis, quiere decir que es un error en la forma en la que está construido el código. Es el equivalente a decir que nos faltó un punto o una coma en un texto. Y el mensaje de error más en detalle viene después de esos dos puntos de mensaje de error. Dice unexpected EOF while parsing. EOF es un acrónimo que en inglés significa end of file o final de archivo. Este mensaje en español lo que quiere decir es que se llegó al final del archivo de manera
inesperada. Prácticamente lo que está diciendo es, el compilador estaba leyendo esta línea de print, abre un paréntesis, recibe un parámetro y se acabó el código. Ya no hay más código. El compilador estaba esperando que se cerrara este paréntesis y lo que sucedió fue que se acabó el código. El programa, entonces, el compilador le dice a uno, el código termina sin haberse completado correctamente, falta algo está faltando para que este código se considere completo. ¿Y por qué le dice a uno la línea 2? Porque aquí es donde se termina el archivo. Entonces está diciendo, aquí no hay nada más y yo estoy esperando por lo menos que me cierren este paréntesis. Entonces aquí les voy a dar un consejo muy valioso. Cuando ustedes estén programando y tengan errores, les va a dar el número de línea. Busquen entonces y sigan este patrón. Cuando les dé un error en un número de línea, primero que todo vean el número de línea. Vean esa línea. Dice que es en la línea 2. Obviamente el error no parece estar en la línea 2. Entonces vayan a la línea anterior. Si aquí dice línea 2 y en la línea 2 no hay nada extraño, pues pasen a la línea 1. Vean que no es muy intuitivo, pero es una regla bastante fácil de seguir. Si les da el error en un número de línea, vayan a esa línea y si no encuentran nada extraño, verifiquen la línea anterior. Y en este caso está diciendo, si algo raro en la línea 2 está en un lugar que yo no esperaba. Yo esperaba en la línea 1 que me cerraran el paréntesis. A este tipo de errores donde el código ni siquiera se puede ejecutar porque está mal formado, es decir, faltó un paréntesis, o como que nos faltó un punto y coma, se le conoce como un error de compilación. Eso quiere decir que el código ni siquiera se pudo ejecutar. Ya resolvimos el problema, cerramos el paréntesis y otra vez el código tiene sentido. Hola mundo. Hay otro tipo de error, que es un error de ejecución. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo divido un número entre 0? Pues obviamente esto no es funcional y se va a caer. Si ustedes tienen un programa que le pide al usuario que ingrese dos números para dividirlos y el usuario, sin saber, accidentalmente ingresa un 0 como el denominador, el programa se va a caer durante la ejecución. Eso no quiere decir que su código está mal escrito. Puede que no tenga verificaciones y validaciones, pero eso no quiere decir que el código sintácticamente esté mal escrito. Eso es un error de ejecución. Entonces, quiero que quede muy claro la diferencia entre un error de compilación y un error de ejecución. Entonces, una vez más, un error de compilación es que nos está faltando algo en el código o nos está sobrando algo en el código, pero esencialmente el código está mal escrito. Una estructura que está mal, nos faltó un paréntesis, pusimos un espacio, nos cerramos unas comas, el equivalente a que nos falta un punto en una oración. Eso es un error de compilación. El código ni siquiera se va a ejecutar si hay un error de compilación. El compilador es muy inteligente en el sentido en que va a atravesar todas las líneas de código que ustedes escribieron para verificar que todas estén escritas bien. No quiere decir que funcionen bien, pero que por lo menos tengan una sintaxis válida. Si el compilador no encuentra nada, el programa se va a empezar a ejecutar. Y si el programa se cae es porque sucedió un error de ejecución, es decir, algo inesperado sucedió mientras el programa se ejecutaba. Es muy importante que quede clara la diferencia. Ejecución y compilación. Pues bien, a muy alto nivel, esto es Replit. Esta es la interfaz que vamos a estar observando, vamos a estar utilizando durante este curso. Y como pueden ver, no es muy complicada. Son 3 segmentos. Aquí es donde la computadora nos da resultados. Aquí es donde escribimos el código. Los archivos que vamos creando los tenemos acá. Y este botón verde es con el que ejecutamos el código. En la siguiente clase vamos a escribir un poco más de código para explicarles cómo se crea una clase, cómo se especifican los atributos de una clase y cómo se crean los métodos de una clase. Gracias.